Bueno, en primer lugar, agradecerles a todos, a los miembros de la mesa, a todos ustedes, a la universidad, a todas las autoridades. Yo, para serles sincero, no me lo esperaba. Me había llamado Fanny a decirme que me iban a dar una distinción. No sabía que era una distinción que significaba conferirme el grado de doctor honoris causa. A mí realmente me emociona muchísimo. Yo siempre me gusta citar a Ortega y Gasset. Ortega y Gasset decía que el hombre es el hombre y sus circunstancias, y uno no es lo que es o no tiene la suerte de llegar a hacer las cosas que hace si no está rodeado de una serie de circunstancias, y en esas circunstancias las personas y las instituciones son sin duda claves. Tengo la suerte que está mi esposa acá, mi hijo menor. Ellos han influido tremendamente en lo que es mi vida, como mis demás hijos, como mis padres, como todos los profesores que he tenido, y creo que la Universidad Continental hoy día me hace sentir una circunstancia importante para mí, que es este reconocimiento, esta forma de reconocer algo que realmente yo creo que no tiene más mérito que el querer ser un profesor. Si yo tuviera la oportunidad me dedicaría solo a enseñar. Lamentablemente tengo que dedicarme a otra cantidad de cosas que me gustan, pero que sin duda me gustaría más dedicarme solo a la enseñanza, y el que se me reconozca, más allá de todas las cosas que se han mencionado, la que más me satisface es mi labor de profesor. Y creo que una universidad me reconozca, para mí es sumamente importante. Para mí se suma a la mano en términos de cuando recorremos nuestra vida y llegamos y ya somos mayores y comenzamos a pensar qué pasó a lo largo de mi vida y cuáles han sido las circunstancias. Les puedo asegurar que este día, esta noche, esta circunstancia va a ser particularmente recordada. Voy a conversar con ustedes, si la emoción me lo permite, sobre la interpretación de los contratos y sobre la visión económica de la interpretación de los contratos. Si un abogado se dedica a derecho civil y a derecho civil patrimonial, posiblemente buena parte de su trabajo sea interpretar. Todos los abogados interpretamos, pero en el tema contractual la interpretación, yo diría, es casi la actividad más importante de cualquier abogado. ¿Cómo leer un contrato? Usualmente cuando la gente interpreta un contrato, se imagina que el contrato está bien redactado, que las partes se pusieron de acuerdo y tenemos que encontrar qué fue lo que acordaron. Es lo que usualmente uno hace, dice, ¿qué es lo que las partes quisieron decir? Pero en realidad yo voy a proponerles una visión diferente. Yo creo que usualmente las partes celebran contratos que reflejan que no están de acuerdo. Es decir, los contratos suelen reflejar acuerdos de que no estamos de acuerdo. Ustedes dirán, ¿pero cómo puede ser eso? Y yo les contestaré, es que yo creo que eso es lo que pasa. Que cuando uno se encuentra frente a una situación de interpretación, lo que realmente se encuentra es frente a una falta de acuerdo, o por lo menos una falta de claridad en el acuerdo. Las partes no pusieron todos los esfuerzos que se hubieran necesitado para que el contrato fuera claro, y entonces el intérprete entra a tallar. Y voy a sostener algo quizás un poco más avesado, que es decir, y eso muchas veces es intencional. Las partes lo hacen a sabiendas de que eso es así. Y les voy a comentar 3 ejemplos de mi experiencia profesional en los cuales se presenta exactamente esta situación, y verán cuando se los relato que los que ya ejercen profesionalmente, o ustedes alguna vez, cuando los estudiantes, cuando estén practicando o estén viendo casos en clases, se encontrarán con la misma situación. Primer caso. Hace unos años fui árbitro en un caso en el cual se había contratado la construcción de una central hidroeléctrica. Una de las prestaciones constituía o implicaba construir un patio de llaves, ¿no? Una instalación bastante compleja en un terreno. Cuando viene el constructor a iniciar las obras, se encuentra que el terreno está disparejo y le dice a la otra parte, oye, el terreno no está listo, no está preparado para que yo construya el patio de llaves. Y el contrato decía
el contratista, el terreno se entregará listo para la obra, así decía el contrato, listo para la obra. Y él decía, no, listo para la obra es limpio de maleza, le han sacado las piedras, pero tú no me puedes pedir que yo meta cargadores frontales y que aplane el terreno y que lo empareje. Ese es un trabajo mucho más difícil. Gran discusión sobre qué quería decir entregará listo el terreno. No se ponían de acuerdo. ¿Qué significaba entregar listo el terreno? Y entonces se pusieron a negociar. Durante la negociación no se avanzaba la obra y la obra estaba parada, era una central importante, requería que se pusiera en servicio relativamente rápido y la obra estaba paralizada por este impasse. Y se pasaron negociando semanas sobre qué significaba la entrega, hasta que al final firmaron un acuerdo, una modificación, un acta al contrato, en la cual decían, el contratista aplanará y preparará el terreno, punto. Y el contratista aplanó y preparó el terreno. Pero ahí vino el problema y por eso llamaron a los árbitros. El contratista decía, ahí dice que yo aplanaré el terreno, pero no dice que lo aplanaré gratis. Y el otro le decía, no, tú has dicho que aplanarás el terreno y eso quiere decir que estás asumiendo el costo de aplanarlo. Y entonces tuvieron que irse a un arbitraje para ver qué significaba el contratista aplanará el terreno, si era gratis o no era gratis. Durante la audiencia, interrogaba a las partes tratando de entender qué es lo que habían acordado. Y lo que me quedó claro es que no habían acordado nada. Solo habían acordado que la obra se ejecutaba. No habían acordado si se debía pagar o no se debía pagar, a costo de quién se aplanaba el terreno. Solo se había acordado que se aplanaba. Pero lo demás no se había acordado. Es más, estaban en desacuerdo y les pregunté. Entonces podemos decir que en lo único que están de acuerdo es que no están de acuerdo, y ambas partes me contestaron, sí, efectivamente, no estamos de acuerdo. El árbitro o el juez o el intérprete lo que tiene que hacer es entender qué es lo que quisieron acordar o es que tiene que recrear de alguna manera la situación para poder resolver un problema donde no existía realmente un acuerdo. Segundo ejemplo. Un contrato también de construcción, donde se define que la construcción se ejecutará, y esto va a ser muy familiar para ustedes, la construcción se ejecutará bajo las reglas que deberá seguir un contratista experimentado. ¿Qué significa contratista experimentado? Cuando se presentan los problemas y hay un problema en un túnel o en una pared o en un cimiento, ¿cómo se entiende contratista experimentado? Las partes pudieron haberse sentado meses a negociar un detallado y completo listado de estándares que debían seguirse para poder ejecutar la obra. Pero hicieron algo más fácil, más rápido, más sencillo. Cambiaron todo eso que hubiera sido posiblemente tomos de descripciones de cada paso de la obra por lo hará según un contratista experimentado. ¿Qué es un contratista experimentado? Cuando surge la controversia nadie sabe. ¿Y quién tiene que resolver eso? ¿Los jueces o los árbitros? ¿Por qué? Porque las partes no estaban de acuerdo en todos los estándares que tenían que seguirse. Tercer ejemplo, en un contrato, también me tocó en mi experiencia arbitral, se decía que había una consecuencia, una consecuencia contractual que implicaba la ejecución de una fianza, si es que se dictaba una medida judicial. El contrato decía eso. Lo que el contrato no se daba cuenta que había un convenio arbitral donde no habían medidas judiciales, habían posiblemente alguna medida judicial fuera de proceso arbitral, pero había principalmente medidas arbitrales y se dictó una medida arbitral y alguien decía, esa cláusula se aplica y el otro decía, no, porque ahí dice judicial. Y lo que parecía hacer es que las partes no se habían dado suficiente trabajo en revisar el contrato para poner judicial y o arbitral. Y entonces había una discusión sobre donde dice judicial se podía leer también arbitral. ¿Y por qué esto ocurre? Yo digo, porque es atento, porque es intencional. Porque celebrar un contrato y ejecutar un contrato cuesta. Cuesta algo que los economistas llaman costos de transacción. ¿Qué son los costos de transacción? Los costos de celebrar y ejecutar un contrato. Hay que llamar a un abogado, hay que redactar una cláusula,
hay que perder tiempo en la negociación, hay que hacer muchas cosas distintas. Y eso cuesta tiempo y dinero. Pero no es lo único. Celebrado el contrato, van a surgir problemas en el contrato. Juicios, demandas, demoras, consecuencia de cómo se ejecuta el contrato. Los contratos tienen costos de transacción, que yo voy a denominar ex ante, antes de su celebración, y costos de transacción ex post, que surgen después que se celebran el contrato. Algunos, como redactar el contrato, contratar abogados, etcétera, etcétera, son anteriores a la celebración. Otros, como las demandas judiciales o arbitrales, los costos de ejecución, la contratación de peritos para resolver una controversia entre las partes, son costos de transacción posteriores al contrato. Pero no son independientes. Si ustedes gastan más en celebrar un contrato, van a tener un contrato más detallado. Es decir, si le pagan más tiempo a los abogados, si hacen más esfuerzo y se quedan más tiempo, el contrato posiblemente tendrá menos vacíos y menos problemas. Y entonces tendrá menos costos posteriores, porque habrá menos juicios, menos arbitrajes, o estos serán más fáciles de resolver. Pero a su vez, si incurren en demasiados costos, el contrato no se celebra, o como pasó en el ejemplo, no se reinicia la obra, con todos los costos que eso significa. Y entonces las partes dicen, ¿qué evitamos? ¿Los costos anteriores, negociando más? O no importa, de repente dejamos algunas cosas en el vacío o no tan claras, porque ya le corresponderá a los árbitros o a los jueces resolverlos ex post con ese costo. Y en realidad lo que ocurre es que las partes, cuando negocian un contrato y tienen que definir cuánto van a gastar en ese contrato y cuánto van a invertir en celebrar el contrato, están pensando, oye, mejor esto, dejémoslo abierto, como decir contratista experimentado, y que ya los árbitros se encarguen, o los jueces se encarguen, de darle contenido a el concepto. Y estos costos hacen que algunos contratos sean lo que llamaríamos contratos perfectos y otros contratos óptimos. Los contratos perfectos son aquellos contratos que contemplan todo. No tienen un solo vacío. Resuelven todos los problemas que pueden ocurrir. Como ustedes saben, esos contratos no existen, porque los contratos perfectos no existen. Es más, los contratos perfectos no son eficientes, porque si yo tuviera un contrato perfecto, el costo de haber negociado sería tan alto que sería inviable. Me pasaría años negociando un contrato perfecto. Lo que buscamos las partes o los abogados son contratos óptimos. Contratos que recogen lo que es razonable recoger y que no recogen lo que no es razonable recoger. Y en base a eso trata de uno de buscar, decir, bueno, no hay que entrar en tanto detalle, mejor pongamos una cláusula abierta o general, mejor dejemos que esto se determine por un tercero posteriormente. Las partes, al negociar, intuitivamente descubren que no es necesario tener contratos perfectos, que es mejor tener contratos óptimos. No es el único caso. Esto lo que genera son lenguajes que a veces son ambiguos y que le permite a las dos partes sostener que su interpretación es la correcta, como en el caso que les contaba del patio de llaves. La frase, el contratista ejecutará la obra, permite sostener que se puede pagar o permite sostener que es gratis. Las dos cosas salen del texto. Para después, frente a los árbitros, los dos tratar de sostener lo mismo. Esto no es privativo de los contratos. Esto ocurre también con las leyes o con las constituciones. Las constituciones tienen muchos textos que tienen estas ambigüedades generadas del carácter consensual de las constituciones. Los de izquierda quieren decir una cosa, los de derecha quieren decir otra, y el texto, ¿qué es? Un texto que le permite a los de izquierda decir que la Constitución dice A y a los de derecha decir que la Constitución dice B. ¿Sí o no? Si no, ¿qué quiere decir economía social de mercado? Economía social de mercado es algo que le permite a la gente que piensa más desde un punto de vista socialista decir que hay una función social del Estado, y a la gente que cree en los mercados a decir que no se pueden afectar los mercados con regulación. Los dos encuentran base porque el texto se redactó para tener suficiente ambigüedad para permitir las dos interpretaciones. Intencionalmente no se pusieron de acuerdo, y como no se pusieron de acuerdo, lo redactaron de una manera que no es totalmente clara y que permitirá después al Tribunal Constitucional, a los jueces ordinarios, a quien tenga que aplicar la Constitución, ver cuál es la interpretación que finalmente se aplicará en la realidad. Y esto ya nos lleva a los contratos mismos.
¿Cómo conseguir un equilibrio adecuado entre los costos de negociación? Porque no queremos contratos que sean muy costosos de negociar y los costos de ejecución de los contratos, porque tampoco queremos contratos que tengan muchos conflictos o muchos costos de ejecución. Y la técnica interpretativa es una de las formas como descubrimos la mejor forma de hacerlo. Ustedes han escuchado toda la larga enumeración de métodos de interpretación de los contratos. Vamos a hacer alusión a algunos en esta conversación, pero la verdad, yo voy a ser más simple. Yo voy a decir que hay dos categorías, dos formas de interpretar un contrato: los métodos textuales y los métodos contextuales. Los métodos textuales se sustentan en el texto, como su nombre lo indica. Y tributarios del textualismo son el método literal y el método sistemático. Aquellos métodos que se concentran en lo que dice el contrato, en cómo se lee, en las palabras que han colocado las partes, y pretenden de esas palabras derivar cuál es el sentido de lo que las partes han pactado. Pero el textualismo es limitado, no permite resolver todos los problemas. Si pudiésemos resolver todos los problemas con textualismo, todos los demás métodos de interpretación no serían usados. Y entonces surgen los métodos contextualistas, que dicen, interpretar no es solo leer el texto, sino ver el contexto. ¿Qué es el contexto? La historia de la negociación, los documentos de negociación, la correspondencia entre las partes, lo que las partes se dijeron, las conversaciones o las circunstancias económicas o sociales del momento en que se celebró el contrato. Lo que ocurrió después, cómo se portaron las partes en relación a tal cláusula, que no está redactado, pero que la conducta indica cuál puede ser el sentido que las partes quisieron darle. Si reclamaron o no reclamaron. Y la función económica del contrato. Porque muchas veces interpretamos diciendo, hay que darle sentido al contrato, hay que hacer que el contrato desarrolle la función que está llamada a desarrollar. Y en consecuencia, usamos el contextualismo. Los métodos tributarios del textualismo, como les dije, era el sistemático, el método literal. Y de estos métodos se derivan algunos principios que han sido muy bien graficados en el derecho anglosajón, como el principio del Four Corners Rule o el principio de las 4 esquinas del contrato. Los americanos siempre son muy gráficos para usar sus expresiones, prefieren usar este tipo de expresiones en lugar de usar latín porque todo el mundo las entiende. Las 4 esquinas del contrato, ¿qué quiere decir? Este principio de interpretación dice que si el texto es claro, está prohibido al intérprete salirse de las 4 esquinas del contrato. No te puedes salir del papel. O el Parole Evidence Rule, que es un pacto que las partes pueden incorporar a su contrato para eliminar el contextualismo. Es decir, no se puede usar contextualismo, solo textualismo. ¿Y por qué se llama Parole Evidence Rule? Quiere decir impedimento o limitación al uso de evidencia o de prueba, porque los jueces no admiten pruebas que no sean el texto del contrato, no admiten la historia de la negociación, no admiten la conducta de las partes, solo admiten lo que el texto dice y tienen que interpretar el texto y no el contexto. Pero evidentemente estos métodos de interpretación son muy limitados y los métodos contextualistas aparecen continuamente en la historia de los contratos y en la historia de lo que todos ustedes han... Y ahí en estos métodos, ¿qué métodos tenemos? El método histórico, el método funcional, el método que busca la ratio del contrato, el método que utiliza la buena fe como forma de encontrar el sentido del contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos se salen de las 4 esquinas del contrato y buscan el sentido del contrato fuera del contrato. Si un método si los jueces o los árbitros son muy textualistas, ¿qué va a pasar? Van las partes a reaccionar a ese carácter textualista redactando contratos más largos y detallados. Porque como el contrato solo se va a interpretar por el texto, hay que poner en el texto todo. Y ese tipo de sistemas, que son muy textualistas, conducen a contratos mucho más detallados y mucho más largos, complicados y costosos de generar. Yo he negociado contratos de 3.000 páginas, ¿no? Porque han puesto todo. Básicamente contratos con los americanos, que les encanta poner todo en sus contratos. Si los jueces, en cambio, o los árbitros son contextualistas, los contratos pueden ser más reducidos, siempre y cuando las partes confíen en que los jueces y los árbitros van a ser adecuados intérpretes
del contexto y no solo del texto. Así nació la lex mercatoria. La lex mercatoria es una ley que permite interpretar principalmente contratos usando métodos contextuales, la práctica comercial, que no está escrita en el contrato, pero que se aplica al contrato. El contextualismo, una de sus expresiones más impresionantes e impactantes es la lex mercatoria. Estas reglas que son muy importantes en el comercio internacional y que definen las reglas de conducta y son criterios de interpretación de lo que el contrato dice. Esto significa que hay que tratar de tener métodos de interpretación que entiendan este problema y que traten de ordenar las formas de interpretación, porque esa es una pregunta que yo siempre me hice cuando estudié contratos en la universidad. Uno lee los métodos de interpretación, uno los estudia, pero ustedes leen el Código Civil, y el Código Civil no dice cómo se aplican, en qué orden se aplican, cuáles se aplican primero, cuál prima sobre cuál, no hay nada. Simplemente dice para interpretar un contrato y hay unas 4 o 5 reglas y esas reglas son las que se aplican. Lo que necesitamos es un método que nos dé consistencia en la interpretación y que evite que suban mucho los costos de interpretación ex ante, pero que a su vez evite que los costos ex post suban, que se logre un balance, que se logren contratos óptimos, no necesariamente contratos perfectos. Y voy a terminar esta conversación con ustedes proponiéndoles cuál creo yo que es la secuencia de interpretación que es consistente con esta lógica de acuerdo que no estamos de acuerdo. Esta secuencia de interpretación de la que vamos a conversar, la voy a explicar usando como base un caso norteamericano que para mí es muy gráfico para poder explicar esta circunstancia. Primero les explico el punto de partida. Para mí interpretar, imagínense que estamos en un patio enorme donde hay dibujados en el piso una serie de círculos. Cada uno de esos círculos, para mí, es un método de interpretación. Y el intérprete, imagínense, se va a parar en medio de estos círculos y va a comenzar a caminar hacia afuera, conforme va avanzando en los distintos métodos de interpretación, como unos anillos, y el método del medio, al centro están los métodos textualistas, y hacia afuera están los métodos contextualistas. ¿Dónde se debe parar el intérprete primero? En el texto. Uno tiene que comenzar con el texto porque el texto posiblemente sea el mejor reflejo de lo que las partes quisieron. Incluso con esta idea de que no es de acuerdo o que no estamos de acuerdo, es probable que el texto refleje de la mejor manera posible lo que las partes estuvieron de acuerdo o pudieron estar de acuerdo. Y uno se para entonces en el textualismo. Y dentro del textualismo en el método literal. Y allí uno comienza a caminar hacia afuera y dice, si el método textual no me define, doy un paso más y entro al método sistemático, que sigue siendo textualista. Porque a diferencia del método literal, que se queda solo en la cláusula, el sistemático dice, compara una cláusula con otra cláusula. Y si no tengo una respuesta, doy otro paso y llego al método histórico. Y si no doy otro paso, llego al método funcional. Y a través de irme paseando, llego finalmente a encontrar el sentido. Pero ¿qué tengo que hacer siempre? Terminada la lectura de todos los métodos de interpretación, tengo que regresar al centro, al anillo del centro, que es el texto del contrato, y decir, la conclusión a la que llegué, ¿se soporta o no se soporta en el texto? Toda interpretación comienza en el texto y termina en el texto, porque el texto es finalmente lo que las partes dicen que acordaron. Y el recorrido por los anillos es una forma de confirmar o descubrir lo que el texto dice. Y el caso que les quería poner es el caso Raffles versus Wilshaus, más conocido como el caso del navío Peerless. ¿Qué fue lo que ocurrió en este caso? Una parte compró algodón a otra parte. Alguien compró algodón, el otro vendía algodón. El contrato decía que la entrega se produciría, o que el algodón llegaría para la entrega en el navío Peerless. Eso es lo que decía el contrato. ¿Pero qué ocurrió? Después de firmado el contrato, se descubrió que habían 2 Peerless, no había uno. Y entonces el problema de interpretación que se presentaba, ¿cuál era? ¿A qué Peerless se refiere el contrato? ¿Al Peerless 1 o al Peerless 2?
Entonces, la labor del intérprete era saber qué quiere decir Pirles. ¿Pirles quiere decir el barco 1 o quiere decir el barco 2? Texto, Pirles. ¿Qué quiere decir Pirles? Por supuesto que leyendo Pirles uno no llegaba a ninguna conclusión. Aparentemente las partes no habían hecho su esfuerzo, no habían incurrido en suficientes costos de transacción ex ante para descubrir que había más de un navío Pirles. Porque si lo hubieran descubierto, quizás hubieran precisado mejor de qué Pirles hablaban. Hubieran negociado y usado más tiempo, su contrato no hubiera tenido este problema, pero no lo hicieron. Y ahora tenían un problema de costos ex post, tenían que resolver el problema. ¿Y cómo resolvían el problema? En este caso yéndose a un juez. Este es un caso judicial. El juez encontró que no podía resolver el caso. Y entonces tiene que dar ¿cómo tiene que resolver el caso del Pirles? Da un primer paso. El texto no me resuelve. Y entonces uno va al método sistemático. Sigue en el texto. Y llega al método sistemático y ¿qué hace? Revisa las demás cláusulas del contrato. De pronto ahí hay alguna cláusula que nos ayuda. Uno de los Pirles llegaba en mayo, el otro llegaba en agosto. De pronto había alguna alusión a la fecha que nos podía indicar a qué Pirles se refería. O de pronto había alguna referencia en alguna parte, en algún anexo al nombre del capitán, o a la nacionalidad del barco, o algo que nos ayudara a resolver el problema. Pero no había. Y entonces uno da otro paso. Y en el siguiente paso puede ser que utilice el método histórico. Y en el método histórico llegue cómo fueron las negociaciones o cómo fue el contexto antes. Es la primera vez que contratan, cuando contrataron antes, ¿a qué Pirles se referían? Y ahí podemos saber que era a este Pirles y no a este otro Pirles. ¿Y qué pasa si no encuentro una solución ahí? De repente tengo que ir a un método económico o funcional. ¿En qué época se suelen entregar los cargamentos de algodón? Que es lo que pasó en el caso verdadero. ¿En qué época se suelen entregar los cargamentos de algodón? El contexto nos ayudó a entender el texto. Y entonces el árbitro o el juez llega al extremo y regresa al centro. Y se pregunta, ¿la lectura que he hecho con todos estos métodos me lleva a la conclusión de que este es el Pirles? Sí, este es el Pirles. Es el que llega en mayo y no en agosto. Lo que no puede pasar es que yo me pasee por todos, llegue de frente al centro y diga, no, el barco al que viene el algodón es el Huáscar. Porque el Huáscar no es sustentado en el texto. El texto no dice Huáscar, dice Pirles. Salvo que haya un error, en consecuencia estamos en otro problema, no es un problema de interpretación, es un problema de error en la manifestación de voluntad. Ese es otro problema. Pero en este caso estamos ante un problema, sería imposible sostener por un intérprete que el Huáscar es el barco que tiene que traer el algodón, tiene que ser un barco que se llama Pirles. Y estos métodos interpretativos nos ayudan de alguna manera a descubrir mejor cómo entender desde el punto de vista económico el problema de la interpretación, que nos ayuda a entenderlo mejor desde el punto de vista jurídico. Y yo quiero terminar, porque de alguna manera mi carrera tanto profesional como académica ha estado muy vinculada al análisis económico del derecho. Este es un ejemplo de lo que el análisis económico del derecho te puede ayudar a desenmascarar o aclarar muchos de los problemas. Y yo creo que el análisis económico nos permite resolver muchos problemas sin que el método tradicional muchas veces no puede resolver. ¿Por qué? Ojo, el análisis económico no pretende sustituir el método tradicional, busca complementarlo. Busca responder algunas preguntas que el método tradicional no puede responder. A mí me gusta siempre contar esta anécdota porque es muy gráfica de lo que voy a explicarles ahora, o de lo que estoy explicándoles ahora. Dicen que Albert Einstein, cuando ya se hizo famoso porque había descubierto la teoría de la relatividad, comenzó a ser invitado a numerosas conferencias y charlas en distintas universidades. Y tenía contratado un chofer que siempre lo llevaba a todas sus conferencias a escuchar y se sentaba atrás y lo escuchaba porque no se iba a quedar aburrido en el carro. Entonces entraba y se sentaba siempre en la parte de atrás de la conferencia, en la parte de atrás del auditorio, y se ponía a escuchar lo que Einstein decía, y Einstein explicaba la teoría de la relatividad y repetía la misma charla una y otra vez. Una de las veces que estaba llevando a Einstein, el chofer a Einstein se quejó ácidamente que estaba cansado de repetir la misma conferencia una y otra vez. Y siempre estaba preguntando, respondiendo las mismas preguntas y diciendo lo mismo, y ya estaba cansado. Y el chofer le dijo, mire, yo lo he escuchado a usted tantas veces, pero tantas veces, que yo podría dar la charla en su lugar. ¿Ah, sí? ¿Podría? E hicieron la prueba.
Y entonces el chofer entró vestido como Einstein, y Einstein, vestido como el chofer con su gorrito, se sentó en la parte de atrás a escuchar. Y el chofer repitió impecablemente, uno a uno, todos los puntos de la teoría de la relatividad. Con clarísima, una exposición clarísima, todo el mundo entendió. Y de pronto, una persona levantó la mano y le dijo: sí, pero su fórmula tiene un problema. Y le comenzó a decir: la masa multiplicado por el espacio y la velocidad de la luz no encajan. Y el chofer miró, no se desencajó y le dijo: su pregunta es tan sencilla que mi chofer se la va a contestar. El análisis económico es como ese chofer que sabe una respuesta al final de la sala. A veces podemos repetir lo que nos han enseñado desde el punto de vista jurídico, pero hay respuestas que no están en el rollo que hemos aprendido del derecho, sino que están fuera del derecho. Y hay que saber encontrarlas fuera del derecho para traerlas al derecho y poder utilizarlas adecuadamente. Eso es el análisis económico del derecho. Es esa persona que está atrás por si llegamos a la pregunta que el derecho no puede contestar. Muchísimas gracias.